Hola, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Este es ya el episodio 8 de la primera temporada y es el final de la primera temporada de este podcast. Por lo tanto, quiero hablar de desarrollo de proyectos. Ahora, esto no es en plan de que este vato hace 8 episodios de un podcast y ya cree que... No. Vamos por partes. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una idea la cual se pretende llevar a cabo y para la cual se plantean pasos a seguir, pues para que sea de esta manera, que se pueda llevar a cabo. Entonces, bajo esa idea, muchas cosas son un proyecto. Un semestre, un proyecto en general, o sea, una tarea, una carrera completa, un proyecto profesional, un proyecto artístico, un proyecto personal a corto, a largo plazo, en solitario o en colaboración con otras personas. Muchas cosas pueden ser un proyecto. Ahora sí, cada proyecto tiene sus propias características en duración, en su magnitud, pero pues son estas ideas que se pretenden llevar a cabo, ¿ok? Entonces sí, bajo esa idea, pues esta primera temporada del podcast fue una idea que en algún momento tuve y que es un proyecto que ahora se está realizando. Lo que sucede es que yo creo que a pesar de que cada proyecto tiene sus propias características y pueden ser distintos, hay 3 elementos o 3 partes que si están presentes al momento de desarrollar una idea, pueden ayudar a que ese proyecto se realice de una manera más organizada. Entonces hoy quiero hablar de eso, por si esto es de utilidad para ti ahorita o en un futuro. Así que vamos a ello. Ahora, primero creo que viene la observación de una idea. Somos humanos y en el transcurso del día se nos ocurren muchas cosas en nuestra mente, pensamos en varias ideas, pero a veces sucede que hay ideas que se van repitiendo, ¿no? Que son recurrentes, que son a veces las cuales valdría la pena pasar bajo estos 3 pasos para ver si pueden ser un posible proyecto, ¿ok? Entonces primero viene la observación de la idea. Después están estos 3 pasos que yo creo que ayudan al desarrollo de cualquier proyecto. Estos son la preparación, la planeación y el tomar acción. Vamos con cada uno de ellos. Primero está la preparación. Y esta pues viene, digamos, después de manera paulatina con observación de una idea. Y yo creo que es este espacio en el que empiezas como que a realizar estos escenarios virtuales o en tu mente de cómo funcionaría esa idea que tienes en un plano real para tratar de hacer estas proyecciones de qué valor tendría la idea que quieres desarrollar, ¿no? Pero también en esta parte están el precisamente preparar el tiempo, el esfuerzo, el dinero, los medios, materiales o equipo que necesites tal vez para desarrollar tu idea. A manera de observación primero, pero en algunos casos también a manera de acciones, es decir, hacer este tiempo, hacer estos medios, poner estos medios para prepararte para realizar tu proyecto. Como sugerencia, a mí me gusta llevar todo este proceso, la preparación es parte de ello, en hojas de cálculo. Pues está Excel o está Google Sheets. Yo en lo personal utilizo Google Sheets porque me ayuda a ver todo de manera muy organizada y a ir dándole forma. Pero una vez que comienzas con la preparación, prácticamente de manera paulatina pasamos a la planeación. Y la verdad, en lo personal creo que planear es muy importante porque ayuda a poner las cosas pues en pasos precisamente, en pasos concretos para ir lográndolos, precisamente para ir avanzando en cualquier idea. Y nuevamente, aquí en la planeación veríamos tiempos, deadlines, formas, medios de realizar tu idea. Aquí también entra el aspecto financiero, por ejemplo. ¿Cuál es tu presupuesto o el presupuesto que vas a dedicar al desarrollo de una idea? Todo esto viene en la planeación, en conjunción con la preparación. Empiezas preparándote, empiezas planeando prácticamente en el mismo nivel y empiezas a llevar estos 2 procesos. Ahora, creo que planear es importantísimo porque lejos de ayudar al desarrollo de un proyecto, también es algo que puede convertirse en un hábito, en algo bueno que aporta a nuestra vida. Porque llega un punto en el que planear se convierte en una gran herramienta que incluso podemos planear a 1 año de distancia, ya sea en nuestra vida personal o en un negocio o en un proyecto que tengamos. Parece mucho tal vez, pero no lo es.
llega el punto en que ves que, pues sí, un año son 52 semanas, son estos 365 días, sí, pero solo son 52 semanas, los 12 meses que ya conocemos, que en muchas ocasiones terminan pasándose más rápido de lo que creemos. Entonces es algo que se puede extrapolar la planeación no solo al desarrollo de un proyecto, sino a muchos rubros de nuestra vida. Ahora, en la planeación también va desde distintos... el espectro se puede modificar, es decir, puedes planear cosas muy concretas y cosas muy generales. Por eso puedes planear un año a distancia. Es decir, de las cosas generales que quieres realizar en el año y después poner la planeación para llegar a cada uno de esos proyectos o cada una de esas metas. De igual manera puedes cambiar la planeación a un largo plazo, tal vez 10 años o más. Pero claro, en este caso, las metas, mientras más lejanas, tienden a ser un poco más generales. No puedes planear todo a detalle, siendo que falta mucho tiempo, porque es un plazo más largo. Pero la idea es la misma. ¿Por qué? Tal vez aquí tú me digas, Luis, pero es que muchas veces las cosas no salen como se planean. Lo cual es totalmente cierto. El mejor ejemplo de eso, pues es la pandemia que inició en 2020. Seguramente, yo hace un año no tenía estos hábitos de planeación, definitivamente. Pero hay gente que sí. Imagínate cómo cambió o cómo se vio afectada la planeación de estas personas de inicio de año cuando en marzo todo cambia, el statu quo de todo, definitivamente. Pues sí, a veces las cosas no salen como se planean. Sin embargo, yo creo que el tener un plan, una planeación, nos ayuda a tener como este mapa del tesoro casi o líneas a seguir para que incluso cuando las cosas no salen como se tienen pensadas, la planeación nos ayuda a reorganizar todo para llegar a esos objetivos que teníamos pensado cumplir o a esos proyectos. Sí, van a cambiar muchas cosas, pero como ya tienes una planeación, tienes, ok, es ahí a donde quiero llegar, ahora nada más cambio los medios y vuelvo a planear. Sí, entonces por esto nos ayuda. Si no tenemos una planeación, pues igual no pasa nada, no es el fin del mundo, pero estamos a la merced de la adversidad, digamos. Si no tenemos planeación, pues bueno, cambió el mundo como cambió y pues ahora tenemos que empezar a planear, ¿no? El punto es, planear es algo muy, muy útil. Entonces llevas estas dos cosas de manera paulatina, la preparación para tu proyecto, una planeación con un estilo que tú desarrolles, con el estilo de otras personas, hacerlo en Excel, hacerlo en hojas, en un diario, lo que sea, para llegar al siguiente punto, a tomar acción. Ahora, pues curiosamente durante todo el desarrollo del proceso del proyecto, pues vas tomando decisiones y vas tomando acciones, ¿no? Pero llega el momento en que te acercas a la deadline o el momento en el que ya estrenas un proyecto, dependiendo de las características de cada proyecto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de tus amigos con hacer un equipo de fútbol a, por ejemplo, ya estar jugando el primer partido en una liga, ¿no? Muchas cosas pasaron desde la observación de la idea de que, oye, sí, hagamos un equipo, de los sábados jugamos o no sé qué, en las noches, a que ya juegues el primer partido con ellos en una liga. Por diversión tal vez, pero a fin de cuentas es un proyecto, ¿no? Entonces, ya cuando tomas acción, prácticamente no hay mucho más que decir. Estás, pues ya, dando ese primer paso más real, digamos, o estás haciendo tu proyecto público. Aquí lo importante, creo, es que una vez que llegas a este punto, hay que repetir los 3 puntos. Prepararse, planear y tomar acción. Yo creo que pueden convertirse en una especie de ciclo virtuoso o ciclo holístico que nos ayudan a avanzar. Entonces no se trata de ser un avance lineal, sino una especie de órbita entre la preparación, planeación y tomar acción que nos ayuda a avanzar de manera orbital, digamos, como una espiral, por así decirlo. Ahora, ¿se repiten una y otra vez estos ciclos? Sí, para un proyecto, para varios proyectos dentro de un mismo proyecto. Pero ¿qué nos ayuda a distinguir el inicio y el fin de uno de esos ciclos? Yo creo que son las metas y los objetivos. Al inicio o a los inicios podemos poner una meta para el proyecto, para la idea, la cual nos va a ayudar al final, pues uno, pues a tener una especie de norte para decir tengo que llegar a esto, pero cuando lo logramos, si ese es el caso, también nos ayuda a evaluar cuáles fueron los resultados de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, una vez que llegas a esa meta, dices, si la lograste, qué bueno, analizamos, evaluamos y repetimos. Ese es el fin y el inicio de un ciclo.
prepararse, planear, tomar acción y evaluar la meta, ¿ok? Tomando en cuenta eso, ahora quiero compartirte ese proceso detrás, o más bien el proceso que hubo detrás de la creación de este podcast. Primero viene la observación de la idea. Déjame decirte que a mí se me ocurrió iniciar un podcast desde octubre del 2020. Ahorita estamos pues a más de la mitad de marzo del 2021. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero y se estrenó en febrero el podcast. Pasaron 4 meses antes de que el podcast fuese algo real. Y prácticamente pasaron esos mismos 4 meses antes de que hicieras pública la idea de que estaba pensando hacer un podcast, porque primero fue la observación y después llegó la preparación. Y en ese punto fue primero que nada un acercamiento a este tipo de contenido, ver qué tipos de estilo hay dentro del podcast, qué tipos de formato hay, investigar las plataformas de distribución, si valía la pena pagar una plataforma de distribución, los distintos tipos de manera en que se distribuye un podcast, no solo audio, sino en algunos casos también video. Y todo esto para dar paso a la planeación. Nuevamente, esto es muy paulatino. Entre la preparación y la planeación fue el comprar el equipo que yo consideraba necesario, más o menos de manera organizada, porque esto es ensayo y error, poner el presupuesto que iba a gastar para destinar para este proyecto, para ir dando paso a la planeación. La planeación estuvo en todo este proceso, pero se intensificó. Prácticamente llegó el momento de poner los puntos sobre las IES en enero. Enero fue totalmente de planeación. Se trató de pues poner las fechas, de pensar el formato, hasta cuánto iba a durar cada episodio del podcast, de qué iba a hablar, de qué iba a ser la temática, de qué manera. Ahora bien, todo va cambiando. Es distinto el primer episodio de este podcast a este final de temporada, lo cual ya es bueno. Habla de un desarrollo, ¿no? Pero fue en la planeación poner todo esto, ¿no? Incluso la parte más central, digamos, de la planeación de este podcast es un texto en el que está escrita, desarrollada la idea, desde qué es este podcast, cuál es el objetivo de este podcast, los distintos prototipos del logo de este podcast, una lista de ideas para episodios del podcast, de las cuales elegí 8 para realizar la primera temporada. Es decir, la primera temporada ya estaba listada de los episodios que iba a realizar y en qué orden. También una pequeña sinopsis de cada episodio del podcast para yo tener una idea para después desarrollar los guiones, ya hablando de la planeación para cada episodio. Todo esto me ayudó, sobre todo este texto, a tenerlo de manera más tangible, a pensarlo, a imaginar cómo iba a suceder para hacer las cosas, al menos para mí, más organizadas. Llegó el punto también de grabar el piloto del podcast. Se grabó 2 veces, decidí grabar la segunda toma y así fue como se tomó. Llegamos al punto de tomar acción, que fue el lanzar el podcast el 2 de febrero y antes avisar que iba a lanzar un podcast. De hecho, dentro de todo el proceso, como te mencioné, vas tomando acciones y decisiones y otras cosas, y un ejemplo de eso fue, por ejemplo, el hacer yo mismo el intro del podcast. Como este es un proyecto nuevo, no es un intro que describa el podcast, sino más bien es como que quiero poner una pincelada de lo que soy yo, y por eso el intro del podcast es simplemente musical y es pequeñito, como para crear una pequeña atmósfera antes del inicio de cada episodio. Y eso fue un proyecto pequeñito dentro del proyecto grande de realizar la primera temporada del podcast. Así que ese ha sido el proceso de la preparación, planeación y desarrollo de este podcast. ¿Cuál era la meta de este proyecto o de este primer proyecto o temporada del podcast? Pues esa, desarrollar la primera temporada del podcast. Ya que estás escuchando esto, quiere decir que se logró. Qué bueno. Ahora, viene la parte de evaluación, que la voy a hacer aquí contigo. Déjame decirte que al momento de grabar este episodio, este todavía no se ha estrenado, al momento de grabarlo, en las distintas plataformas que son YouTube y las plataformas de streaming de audio, el podcast ha acumulado al momento más de 1000 reproducciones. 1100, más de 1100 para ser un poco más exactos. Lo cual está genial porque para hacer la primera temporada, pues está excelente porque este podcast puede ser un poco distinto a otros. Solamente soy yo hablando, es una especie de monólogo o soliloquio, si lo quieres ver así, en el que
mi intención siempre ha sido aportar valor a las personas que llegan a escuchar este episodio, herramientas, pero que bueno, para algunas personas puede ser cansado. Sin embargo, ahí están, más de 1000 reproducciones al momento, lo cual está excelente. Ahora eso está muy bien, es un buen resultado, pero lo que me hace saber que realmente ha funcionado esta primera temporada del podcast es las respuestas, los mensajes que me han llegado de la gente que se ha tomado el tiempo de hacerlo. Luis, está bueno, me entretuvo, está a gusto. Luis, me ayudó mucho la información de tal episodio. Luis, qué padre está esta cosa, no lo había pensado así. Esos mensajes son los que me ayudan a saber que realmente esto está funcionando. Porque esa es la idea detrás del podcast. Empezó como algo, un espacio en el que pudiera compartir de una manera distinta a los blogs o a un video de YouTube lo que pienso respecto a la carrera de música y las cosas que me han ayudado en el proceso y en el momento. O sea, entonces las personas que me escriben diciendo que eso ha funcionado son el indicativo de que pues esto pues ha funcionado. Muchas gracias a todas las personas, a ti que me has escrito en mis redes sociales. Entonces, esa fue la meta y esta es la evaluación de la meta. Funcionó. ¿Qué sigue? Pues bueno, repetir el ciclo. Planear, prepararse, planear y tomar acción en otros proyectos. Por el momento, el podcast descansa en esta primera temporada. Y lo que sigue ahorita es una temporada igual, completa, que tengo diseñada para YouTube, específicamente para YouTube. Si estás viendo este podcast en YouTube, te animo a que te suscribas al canal porque viene nuevo contenido. Si estás escuchando esto en Spotify o en las plataformas de audio, sígueme en mis redes sociales, sígueme en YouTube también, me encuentras como Luis Pano. Lo que viene es una serie de videos en las que voy a hablar de el equipo que utilizo, algunos reviews, algún desarrollo de otras ideas que me han compartido. También probablemente hable de cómo grabo los episodios del podcast, así nuevamente que si te interesa, suscríbete al canal, sígueme en YouTube. Igual, si tienes alguna idea que te gustaría ver desarrollada más en el formato de YouTube, por favor, házmela saber. Sígueme en Instagram o aquí en los comentarios, déjalo abajo. Con gusto voy a agregarla a la lista de episodios de la temporada de contenido para YouTube. Pero pues bueno, eso es lo que sigue junto con otros proyectos. Aquí quiero darte una nota en específico. 8 episodios definitivamente no son mucho si comparamos a los podcasts que están allá afuera, que son un monstruo, que nuevamente para llegar a ser un monstruo necesitas tiempo, ¿no? Pero lo que sucede es que dentro de la preparación y la planeación yo preví, y te invito a que lo hagas en el desarrollo de tus proyectos, el cómo otros proyectos van a la par de este podcast. El podcast no es lo único que hago. Entonces sabía que para este momento del año otras cosas empiezan a surgir que me van a quitar, no me van a quitar tiempo, sino que me exigen tiempo que le tengo que restar al desarrollo de este podcast. Y para mí, dentro de la planeación también, era muy importante el mantener un estándar de calidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo que empezar a ponerle atención al semestre porque entramos a la mitad del semestre, el desarrollo de los proyectos de ese semestre y todo eso, al igual que YouTube y otras cosas. Entonces, nuevamente, estas tres partes, preparación, planeación y tomar acción, dentro de la planeación sobre todo, puedes ver el cómo prácticamente de manera contrapuntística tus proyectos van a ir a la par de los otros que tengas, porque se puede hacer. ¿Qué necesitas? Preparación y planeación. Entonces, pues bueno, con esa nota quiero terminar el podcast. Por eso, al ser el final de temporada, mi intención fue, ¿sabes qué? Vamos hablando del desarrollo de proyectos, no aquí como un gurú o eso, no, para nada, pero simplemente son cosas tan sencillas que realmente creo que pueden ayudar al desarrollo de cualquier idea. Así que ahí lo tienes, preparación, planeación, tomar acción y trazar una meta que nos ayuda a evaluar las cosas. Habiendo dicho eso, no queda más que darte las gracias. Si seguiste toda la temporada del podcast, muchas gracias por escuchar los episodios. Si este es el primer episodio que escuchas, te invito a que escuches los otros. Seguramente encontrarás contenido de valor. Son 8. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí semana tras semana. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Yo soy Luis Pano. Esto es Música para mis amigos. Hasta la próxima.